¿Cómo se puede manejar la ansiedad desde una parte holística y hablando de nutrición? Y para eso traje a una persona que me encanta y que los que han estado en el programa de la intuición y otros programas que he realizado saben que es my go-to, la persona a la que yo voy cuando hay algún tema de este tipo. Estoy hablando de María Roldán y bienvenida, María. Yo quiero que digas hola y luego te presento y le digo a las personas quiénes por los que no te conozcan. Hola Marce, muchísimas gracias por la invitación. Súper feliz de estar acá. Les cuento que María es certificada en nutrición holística y también está certificada por la doctora Diana Menech en los Estados Unidos como Health and Food Practitioner y Spiritual Practitioner o Health Food Practitioner, Es, María. es, es, es Food and Spirit Practitioner. Es a Food and Certified Spirit. Food and Spirit Practitioner, ya. Pero miren qué belleza la combinación que tiene. Tiene dos cosas que generalmente no estamos acostumbrados a unir y por eso a mí me parece tan importante que en este momento empecemos a mirar las cosas desde otro punto de vista. Vamos a empezar con María y que nos cuente un poquito por qué ella terminó en este campo. Ujú. A ver, yo en realidad cuando mi primera entrada a la nutrición holística fue cuando tuve muchísimos problemas digestivos y que no encontraba soluciones con doctores, digamos, tradicionales. Con los especialistas, me vieron en Estados Unidos, acá en Canadá y en Colombia también. Y nunca o sea, nunca me ofrecían como una solución duradera a largo plazo, sino que todo era como basado en medicaciones y nada más. Y a mí el sentido común, Marce, me decía, o sea, si tienes problemas digestivos, tu dieta tiene que tener que ver con eso de alguna manera. Y yo se los preguntaba directamente a los doctores y todos me decían como, no, 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 no. Y la Pero qué verdad no los... pregunta, María, cuéntame una cosita, ¿qué pregunta hacías? O sea, tú estabas sufriendo de ansiedad y también tenías problemas digestivos o cómo te diste cuenta y cómo hilaste, porque muchas veces podemos vivir así y no nos damos cuenta. Claro, esa es una excelente pregunta. Marce, yo jamás hilé las dos cosas. O sea, yo ya tenía el problema de la ansiedad, pero entonces yo pensaba, o sea, yo en ese momento pensaba como piensan o como está construida la medicina moderna, que es como que si te duele el estómago, vas al especialista de digestión. Si tienes problema de salud mental, vas a psiquiatra. Si te duelen las piernas, vas al del otro. O sea, como que todos son especialidades diferentes. Y yo estaba también en tratamiento con psiquiatra, de hecho, para la parte de ansiedad. Pero entonces lo que a mí más me molestaba el día a día también era la digestión. Y era como algo tan, pues porque si te pones a pensar, tú comes mínimo 3 veces al día, ¿no? Y entonces yo como que la ansiedad la podía manejar de cierta manera, pero el estar a toda hora inflamado, con dolores, síntomas, cada vez que comieras, tenía un impacto muy fuerte en mi día a día. Y jamás se me ocurría a mí, ni se les ocurría a ellos, hacer la conexión, ¿sí me entiendes? De que tuvieras problemas de ansiedad y que al mismo tiempo también tuvieras problemas digestivos. Entonces yo, o sea, siempre he sido una persona súper proactiva, yo tomé la decisión y dije, nada, a mí esto, o sea, mi intuición, que por cierto, a mí me encanta que todo tu trabajo está basado en el tema de desarrollar la intuición, porque era mi propia intuición, me decía, no, o sea, por aquí debes explorar esto, debes explorar el tema de la alimentación. Y entonces yo misma decidí meterme a estudiar nutrición. Yo dije, no, aquí nadie me va a ayudar, yo me voy a meter yo sola. Y lo hice. Y ya cuando estaba estudiando nutrición holística, fue cuando entendí por las clases que ya empecé a aprender y a todo, que dije, no, un momentico, o sea, estas no son cosas separadas. Esto viene exactamente de lo mismo. Y, o sea, hablando del tema de la ansiedad, de salud mental y del tema digestivo y haciendo o sea, viniéndome ya, iba a decir haciendo un fast forward, o sea, viniéndome al día presente, ¿no? Ya existen, o sea, esta área de la psiquiatría nutricional, Marce, se ha desarrollado mucho
en los últimos años, o sea, pero últimos años, te digo, en los últimos 10 años, que eso es muy poquito en medicina. O sea, para que la medicina tenga avances grandes siempre se demoran décadas. O sea, no es cuestión de que pase en meses, no, esto pasa en décadas. Entonces, cuando hablamos del auge de la psiquiatría nutricional, te estoy hablando de algo que es relativamente nuevo en términos médicos. Cosas que ya las medicinas tradicionales lo han sabido desde siempre, pero que se han podido empezar a probar vía estudios clínicos apenas en los últimos años. ¿Okay? Y entonces esa psiquiatría nutricional demuestra muy claramente el lazo tan estrecho que existe entre el cerebro y tu sistema digestivo. Entonces, o sea, ya es un tema que, como te digo, que ya es comprobado y fue lo que a mí me ocurrió cuando yo empecé a trabajar en mi digestión y a mejorar, mi ansiedad también empezó a mejorar. O sea, entonces eso empezó a ocurrir, pero como te digo, pero ya yo en la escuela de nutrición iba viendo más y más clases que me enseñaban sobre eso. Y yo, obviamente, al ser el tema que a mí, o sea, al ser dos temas que para mí eran tan importantes en mi vida, yo empecé a estudiar aún más y más por mi cuenta, o sea, no solamente lo que yo estaba aprendiendo en la escuela, sino por mi cuenta. Y asistir a otros seminarios y eventos particulares con psiquiatras que llevaban ya mucho tiempo siendo los pioneros y empezando a hacer sus experimentos en su propia práctica clínica, ¿no? Con sus pacientes. Y te acuerdas que hay el doctor que yo te mencioné, un libro que te recomendé, el doctor James Greenblatt. Él es una de las primeras personas que yo conocí acá en Toronto, pues él es de Estados Unidos, pero él vino, yo tuve la fortuna de asistir a varios de sus eventos en persona, hacerle preguntas, incluso en privado, o sea, yo alcancé a hacerle preguntas a él ya cuando se podía en esa época. Entonces, sí, es un tema en el que pues he aprendido, pero también es mi propia experiencia la que yo puedo compartir, de cómo soy un testimonio de que sí existe ese lazo estrecho entre tu digestión, tu nutrición y tu salud mental. María, cuando tú me hablas de que es una experiencia que tú has vivido personalmente, o sea que la tuviste que pasar por todo el proceso, quiero que desglosemos eso un poquito más para que le contemos a las personas que de pronto tienen una situación de ansiedad, cómo pueden identificarla que es una ansiedad, pero que de pronto no saben. Y así ellas pueden reconocerse porque estamos empezando el año con pie derecho y la idea es que seamos honestos con cada uno de nosotros y nos demos el espacio para reconocer lo que nos está sucediendo, porque acuérdense que esto con la ansiedad o con la depresión o con lo que sea, sale y parte de cada uno de nosotros. Si nosotros no estamos bien, es muy difícil que las personas que estén alrededor de nosotros, así sea en la parte espiritual o lo que sea, estén bien. Entonces, cuéntame cómo puede reconocer una persona esas señales de la ansiedad y luego empecemos a hilarlas entonces con lo de la nutrición. Sí, mira, a ver, en el tema como de síntomas, de cómo tú te das cuenta de que eres una persona ansiosa, hay, para mí la forma más clara de explicarlo es cuando uno dice, son esas personas que todo el tiempo están preocupadas por algo, todo el tiempo están preocupadas y estresadas por algo que no ha pasado, por algo que ya pasó, por algo que está pasando. O sea, es como que siempre estás en un estado de, estaba pensando en inglés, como de hyperarousal, o sea, como siempre estás acelerado, como, como angustiado, y hago así porque entonces, digamos, un síntoma físico que representa muy comúnmente la ansiedad es las palpitaciones, ¿no? O sea, tener palpitaciones muy rápidas. Y, o Ah, sea, en mí, por ejemplo, eso era algo muy prevalente, que yo desde que me levantaba en la mañana, yo como que abría los ojos y ya me levantaba asustada. O sea, como que yo me levantaba y ya era como, ay, o sea, y saber yo, ¿por qué estoy acelerada? O sea, desde ya.
Y sí, y yo me mantenía en un círculo vicioso de, o sea, como de el trabajo, o sea, todo, no, súper perfeccionista en el trabajo, entonces siempre era un estrés, todo. O sea, cualquier cosa te genera muchísimo estrés y muchísima preocupación. Y dependiendo de la edad que tengas, también un síntoma muy claro, pero yo pienso que ahorita, en este momento, es todavía más prevalente, es la falta de sueño. Porque como Ah, todos estamos, o sea, ya no es solo de que tú tengas un tema de salud mental que está afectando tu salud, sino que ahora todos estamos pegados de estos aparatos, ¿verdad? Del computador, de esto que emiten esta luz azul que no ayuda e interfiere con la producción de la melatonina, que es una de las hormonas que ayuda a que tú produzcas o que te des sueño en realidad en la noche. Pero entonces ahora es un tema, digamos, a mí no se me representaba de esa manera cuando yo empecé o cuando primero identifiqué que lo mío sí era ya un síndrome de ansiedad. Yo en ese momento no tenía ese problema de sueño, todavía estaba muy joven, digamos que mi reserva todavía estaba bien, pero ya después de más de 20 años, Marcia, o sea, cuando me encuentro en otra etapa de mi vida donde ya tengo componentes hormonales que han afectado mi salud, mi sueño es mucho más delicado. Y una persona ansiosa tiene tendencias a casi siempre va a coexistir el tema de que se le dificulta o quedarse dormida o de que despierta en la noche y se le dificulta volverse a dormir porque empieza su mente ahí mismo a pensar más de la cuenta, ¿no? muy Entonces, esos son como interesante. los síntomas más comunes. Yo, como te digo, yo lo resumo en esta persona que siempre se preocupa por todo. O sea, que cualquier cosita de su vida diaria le crea toda, iba a decir, le crea una ansiedad, le crea toda una cascada, de una respuesta en su cuerpo y en su mente de preocupaciones. Y tú te diste cuenta, pero tú dijiste algo muy interesante, y yo te conozco desde hace muchos años, desde la universidad, Sí. pero yo nunca hubiera adivinado que desde esa época tú tenías síntomas de ansiedad, pero lo reconociste solo a través de vivir el proceso y de empezar a estudiar y decir, es que esto puede ser ansiedad. O sea que la ansiedad puede tomarse muchos años para desarrollarse hasta lo que decimos aquí, como la versión completa, donde Sí. tú ya te das cuenta que ya te está hasta afectando el sueño, pero no tienes que esperar hasta llegar allá para Marce, darte. y claro, y eso que estás diciendo ahora es muy importante porque es lo que yo te expliqué, o sea, mira, yo en ese momento, o sea, cuando estaba mucho más joven, todavía tenía muchas reservas. ¿Y yo a qué me refiero? Voy a hacer una metáfora explicarlo con una metáfora para que la gente entienda de qué estoy hablando. Uno, a mí me enseñaron todo en mi proceso, en mi escuela de nutrición holística, me enseñaron a analizar la salud con una metáfora imagínate un baldado de agua enorme, ¿cierto? No es de agua, pero digamos un tanque enorme. Esa va a ser tu salud, en que tú le vas poniendo, pero tú lo vas atacando no, tú lo vas llenando de cosas que afectan tu salud, ¿no? Entonces, digamos, lo primero que viene ahí son los genes, ¿no? Que no les podemos echar la culpa al 100%, ya eso es otro tema del que podemos hablar después, pero ya la epigenética ha demostrado que los genes son apenas un componente pequeño, o sea, tu estilo de vida es el que realmente dispara el que se activen o no se activen esos genes que te hayan heredado con ciertas enfermedades, ¿no? De que vengan de tu familia. Entonces, tú vienes con unos genes, viene el tema de cómo te alimentas, viene el tema de si haces ejercicio o no haces ejercicio, viene el tema del medio ambiente, o sea, del medio ambiente como parte tóxica, o sea, el aire que respiramos, la calidad del agua que tomas, los pesticidas que hay en esa alimentación que tengas. Después viene también una parte emocional, ¿no? Si tienes pensamientos tóxicos o si eres una persona súper estresada, lo que estamos hablando, que en todo momento estás teniendo esos pensamientos repetitivos como que pensando en que las cosas te van a salir mal o que no vas a ser capaz de lidiar con una situación. Y todo esto empieza a llenar ese tanque. Cuando el tanque no se ha llenado, todo está bien, el tanque todavía está ahí, eso no se ha llenado, no se ha rebosado.
Y todos tenemos nuestro tanque lleno de diferentes formas. O sea, yo miro, por ejemplo, a mi esposo. Mi esposo tiene una salud fabulosa y es un hombre que maneja un estrés altísimo por el trabajo que tiene, por el tipo de trabajo que tiene. Pero él tiene una capacidad muchísimo, tiene una resiliencia, ¿no? Palabra de moda, altísima comparada a lo que yo tengo. O sea, y digamos, porque también los eventos a los que yo he vivido a lo largo de mi vida, eventos traumáticos, ¿verdad? Cosas que te han pasado durante la vida, todo eso va llenando ese tanque, ¿verdad? Las enfermedades que yo tuve desde niña, la cantidad el sobreuso de antibióticos cuando estaba pequeña, o sea, toda una serie de cosas. Mi esposo no ha tenido tantos eventos como yo he tenido. Y entonces su salud todavía está, o sea, yo lo veo que él ahora llena ese tanque se le está llenando porque yo pienso que él abusa de su salud con tanto estrés que maneja, ¿verdad? Y de pronto, Dios no quiera, va a llegar el momento en que su tanque se le va a llenar. A mí ese tanque se me llenó hace mucho, Marce, y ahí fue donde tuve que tener muchísimas intervenciones y aprender a manejarlo. Pero entonces, toda esta metáfora la explico, es para mostrarles que, digamos, para crearles la inquietud de en dónde está tu tanque en este momento. O sea, ¿está lleno o no está lleno? Yo miro, Marce, que ahora empiezan desde mucho más jóvenes las personas a presentar estos temas. O sea, lo veo en gente cercana a mí, lo veo en gente en mi familia, que desde muchísimo antes ya se les manifiesta. O sea, la pregunta empezó porque tú me dijiste, yo te conozco hace muchísimo tiempo. O sea, Marce, yo tenía 16 años cuando tú y yo nos conocimos. O sea, que ya hace 31 años nos conocemos. Y en ese momento, yo no era, o sea, no era obvio que yo tuviera un problema de ansiedad. Cuando tú estás hablando de que hay personas mucho más jóvenes en este momento sufriendo este tipo de cosas o no sufriendo, pero se les está manifestando, yo quiero hilarlo de nuevo con la nutrición. Sí. ¿Qué nos garantiza el tener una nutrición saludable? El que podamos, como quien dice, hacerle así, así, así a los temas de la ansiedad si Ansiedad. nosotros nos alimentamos bien. Y cuando hablo de alimentarnos bien, hablemos de cosas básicas y sencillas que Ujú. podamos hacer para que primero, si tengas ansiedad o no, pues estés en el camino para que este cuerpo, que es el vehículo que trajimos acá, pues nos dure más tiempo. Y lo Sí, segundo es para que si los tienes los temas de ansiedad, entonces empieces a ver las diferencias y a observarte. ¿Qué sí. recomiendas? A ver, Básico. básico, sí, muy básico. Lo primero que yo invito a las personas a que hagan es mirar si lo que están consumiendo viene de un paquete, ¿ok? Viene de un paquete. Esa es la forma de explicar si algo es procesado o no procesado. Entonces, tuviste que abrir cuántos paquetes para hacer tu comida. O sea, entonces, y te digo, no es que yo no abra paquetes, o sea, yo también abro paquetes, pero es que tantos paquetes abres para hacer tu comida, ¿no? Oh Entonces, my God, yo abro porque muchos si, paquetes también. claro, si tú Y yo creía que estuvieras, no. si tú estuvieras, claro que, digamos, hay unas salvedades. Si los vegetales vienen empaquetados, o sea, los Ah, bueno. empacaron en el supermercado, eso es otra cosa, ¿no? Porque hay Ok. muchos supermercados que, digamos, cogen 4 tomates grandotes y los ponen en una bandejita y les ponen plástico arriba. Bueno, no me refiero a esos, me refiero a paquetes de comida que ya venga lista, ¿no? Y relativamente procesada. Um, eso tú lo tienes que minimizar en tu dieta. Pero ¿cómo sabe entonces una persona si algo que viene en un paquete está procesado? Porque puede que no esté procesado. Bueno, ya sabemos que los vegetales pues los ponen ahí para que se vean lindos y para que uno los coja a Sí, los cuatro, ¿cierto? Para sí. que uno ya esté organizadito. Pero ¿cómo sabe uno que algo sí está procesado? Porque yo no sé, yo digo que es porque uno ya no puede leer los ingredientes en el paquete. Si usted no puede leer los ingredientes en el paquete, suelte ese paquete, le digo yo. Exactamente. Normalmente cuando tú estás mirando los ingredientes, o sea, vienen una cantidad de cosas y fíjate que yo no quiero complicar esta explicación, pero hay diferentes caracterizaciones de comida procesada. Hay comida procesada y hay comida ultra procesada. Entonces, como que hay diferentes niveles, pero yo te digo una cosa,
otra forma en que lo puedo simplificar la explicación y es, Marce, es la comida casera. O sea, es comida que tú hayas hecho en tu casa y que tú hayas preparado. La forma más fácil de caer en comida procesada, ultraprocesada, es cuando comes en la calle. Cuando comes en la calle. Mira, yo, o sea, hago un pequeño comercial acá y es que el año pasado, yo sé que tú lo sabes, hice una certificación en la Universidad de Harvard es un coaching de, para la parte, o sea, en resumen, te vas a reír, pero yo, o sea, me fui a aprender cosas que hasta nuestras abuelas ya sabían de alguna forma. Tuve que ir a la Universidad de Harvard para entenderlo un poco más y para mirarlo y para aprender a cómo ayudar a mis clientes también. Pero es hablando de la incidencia, o sea, y de hecho la Universidad de Harvard, este instituto en particular, está haciendo muchos estudios clínicos que publican, ¿no? Tú sabes que esos son los que tienen como más relevancia cuando los puedes publicar en estos journals, ¿no? En estas publicaciones médicas, donde están demostrando la correlación entre el cocinar en casa y tu salud. Porque, o sea, entonces esa es otra forma en que tú puedes medir de si estás comiendo cosas muy procesadas o no. O sea, yo te digo, una persona, uno puede decir algo tan general como, uy, el arroz blanco es malísimo. Es malísimo porque el arroz blanco no, pero bueno, entonces yo les digo, ok, pero ¿en qué contexto? Porque si tú estás comiendo comida china todos los días de takeout, o sea, de la que ordenas, y viene con la cantidad de arroz, y esto, y lo hacen con aceites ultra procesados, ráncidos, viejos y bueno, de cero calidad. Entonces, ay, sí te digo, no, nada que ver. Si tú me estás diciendo que es que tu mamá hizo arrocito blanco en la casa, con una carnita, con una ensalada deliciosa, con unos platanitos maravillosos, son no puedes estar diciendo que el arroz, que este arroz que hizo tu mamá va a ser, ¿sí me entiendes? Que el efecto va a Sí. ser igual que el del otro arroz. Entonces, si es de pronto, oye, mami, de pronto la podemos educar a que use un tipo de arroz diferente. Pero hasta yo uso arroz blanco a veces porque es como un comfort, es como una comfort food, o sea, una comida que me recuerda mucho a mi mamá, por cierto, porque a ella le encanta. Pero entonces, pero el solo hecho de que ese arroz fue hecho en tu casa y viene acompañado con otras cosas caseras hechas con mínimo procesamiento, entonces o sea, es muchísimo más saludable. Entonces, ¿qué podemos, primera conclusión que podemos ir sacando, Marce, es que para o sea, cuando empieza este año nuevo, en que a la gente le encanta, aunque yo estoy opuesta a estas famosas resoluciones de nuevo año, porque qué pereza, eso no dura, eso antes crea un círculo vicioso en que después la gente dentro de un mes se siente culpable porque no ha logrado, no ha empezado sus resoluciones, en 3 meses se siente peor, a fin de año se sienten horrible, entonces ya es como una excusa para no, pues ya no lo hice, ya comamos más. Eso no, pero entonces si es una invitación simplemente a que mires qué está funcionando y qué no está funcionando y de pronto un par de cosas que puedas empezar a aplicar, porque así es como el cambio empieza, Marce, con cambios pequeñitos. ¿Sabes qué? Cocina más en tu casa, come más comida casera y eso solo te garantizo que va a empezar a tener un efecto positivo en tu salud. Me parece tan importante lo que estás diciendo y yo creo que en este momento muchas de las personas que me escuchan saben que yo siempre les digo, no hay nada como lo que uno hace en casa y lo que dices del arroz blanco. Yo, por ejemplo, en casa siempre como arroz de jazmín de Ay, Tailandia, sí, es muy pero rico, sí. es orgánico, pero lo hago yo. Todas las veces, todos los días lo hago yo. Yo soy de la que compro, por ejemplo, el grano, todo eso que vienen en paquetes, pero no están procesados, por supuesto. Ujú, Y hago los frijoles, hago las exacto. lentejas. Sí se toma tiempo, no vamos a decir que no, pero tiene una diferencia muy grande. Si yo te preguntara a ti, como persona que ha sufrido ansiedad y que está en este camino de nutrición holística, ¿cuáles son las cosas básicas que una persona que esté experimentando esa ansiedad puede tener en su pantry o en su alacena y que les ayuda a mantener esa flora intestinal buena, ese tipo de alimentación buena? ¿Tú qué me dirías?
Mira, son varias cosas, o sea, no es una sola cosa mágica solución para cuando estamos hablando del tema de salud mental. Pero yo lo primero que le diría a esa persona es que mire su consumo de agua, mira que tú estabas ahí tomando, yo también tengo mi agua acá, su consumo de agua y su consumo de fibra, o sea, fibra en forma de los vegetales, la cantidad de frutas y vegetales que se come, la cantidad de granos saludables y de legumbres que tienen cantidad de fibra también. Y también incluso ayudarte, ¿no? Con fibras adicionales como la chía, como la linaza. Hay muchos otros tipos de fibras que puedes conseguir y que hay gente que necesita tomarlo adicional, ¿no? Pero en general, cuando estamos hablando, o sea, cuando tú hablas de fibra, generalmente es de origen vegetal, es basado en plantas. Y esto en inglés es como es muy corta dices una dieta, it's a plant-based diet, o sea, una dieta basada en plantas. No quiere decir vegana, no me estoy refiriendo a eso, sino a que la mayoría de tu plato venga de origen vegetal. ¿Cómo se dice? Yo apoyo, además porque es, bueno, mi experiencia, o sea, yo apoyo el comer alimentos de origen animal. Pero entonces, o sea, pero las porciones son pequeñas comparado al otro. Y, y entonces, mira, ahí estamos hablando de agua, de fibra y otra cosa. Y esos dos solos te van a estar ayudando a que vayas al baño regularmente porque tienes que eliminar, o sea, estamos ¿Qué es hablando de regularmente? regularmente es que mínimo una vez al día, mínimo. O sea, idealmente son 2, 3 veces al día, casi que cada comida vayas al baño y elimines también, ¿verdad? Pero hablemos en términos para el mundo de hoy, oye, por lo menos una vez al día. Hay cuántas personas que van una vez a la semana y creen que son normales. O sea, entonces, eso es lo primero, el ser capaz, o sea, el asegurarte de que estés eliminando correctamente. Es como lo más básico por donde se empieza. Pero para el tema de salud mental, Marce, hay dos partes adicional a eso de macronutrientes. Hay 3 macronutrientes. Cuando hablamos de macros, nos referimos el grupo de proteínas, de grasas y de carbohidratos. Esos son como los 3 nutrientes macro. O sea, macro es porque los debemos consumir en cantidades grandes. O sea, si los estuvieras Sí. midiendo, son cantidades grandes, comparado a las vitaminas y minerales, son micronutrientes, son pequeñitos en cantidad, ¿verdad? Entonces, las grasas saludables y, y la proteína son súper importantes para tu salud mental porque tienen un efecto directo también en la regulación del azúcar de la sangre. Entonces, cuando hablamos de salud mental, y en realidad, Marce, de muchísimos otros temas de salud, es clave que la persona tenga el azúcar regulado, que tú no estés teniendo ¿cómo se Puntas. dice? Unos altos y bajos durante el día, que a uno lo que le ocurre es por decir algo, si tú te comes unas donas, ¿verdad? Te tomas unas donas con café, o sea, es algo súper, con muchísimo azúcar. En ese momento o sea, tu cuerpo va a experimentar una subida enorme y después, como es completamente procesado, se va a bajar muy rápido porque el cuerpo lo procesa, o sea, el cuerpo inmediatamente empieza a producir insulina y de todo para responder a esa cantidad tan alta de azúcar. Entonces se sube y se baja muy rápido otra vez. Y entonces después del rato la persona otra vez le da como un bajón y vuelve, y entonces el ciclo vicioso es que la gente vuelve y se come, entonces ahora se va y se come, no sé, un muffin y unas galletas en otro lado, y otra vez empieza el Un Red ciclo de Bull. para arriba y para abajo. Y cuando tú tienes una dieta en la que tienes suficiente proteína, suficiente grasa, suficiente fibra, suficiente agua, tu azúcar se mantiene mucho más estable. Un, de hecho, cuando uno tiene el azúcar, digamos, en uno de esas bajadas, se puede parecer muchísimo a la ansiedad. Se Ah, puede eso te iba parecer a preguntar. ¿Y muchísimo, el azúcar qué muchísimo. tiene que ver? Ah, bueno. El síntoma, no, o sea, tiene que ver muchísimo porque es el azúcar, o sea, se va comunicando con tu cerebro todo el tiempo y o sea, es el ejemplo de los niños. Todos lo sabemos que si a un niño le das muchísimo azúcar se ponen como locos, son súper hyper, o sea,
Eso también le pasa a uno, sino que ya nosotros estamos más grandes, digamos, adultos, nos comportamos diferente, pero esa ansiedad a una persona adulta le puede salir en mal genio, le sale en una compra compulsiva, está en internet, no está pensando casi, se mete y se pone a comprar cosas que no necesita, le da mucho cansancio y entonces no es capaz de salir, de hacer el ejercicio que tenía planeado hacer ese día. O sea, el niño tiene las reacciones de, se pone a brincar, a gritar, y eso está súper necio, te enloquece a los papás. El adulto se le manifiesta de otras formas. Y entonces, y de hecho, lo puedes ver como desde los dos puntos de vista. Muchas veces si tienes simple, o sea, muchas veces de pronto no es que ya tengas tú un problema grave de ansiedad, sino que es que tu dieta te mantiene, Wow. te mantiene con un sube y baja que pareciera que estuvieras ansioso. ¿Sí ves? Qué bien. O sea que estás diciendo Entonces, que no siempre que estamos como locos en cosas que se sienten como un bajón grande, quiere decir que tengamos la ansiedad, sino que simplemente hay que exacto, regular tu manera de comer exactamente, y lo que estás ingiriendo. exactamente. Entonces también eso hay que mirarlo. Lo que sí hay que reconocer, Marce, que no lo hemos mencionado todavía, es que estamos viviendo una realidad que es supremamente estresante al estar viviendo en medio de esta pandemia, ¿verdad? Y entonces, digamos que la incidencia de la ansiedad en particular, ha subido, se ha disparado de forma impresionante desde que estamos ya casi 2 años que hemos estado viviendo esta pandemia. Entonces, yo pienso que ahorita hay que asumir que, o sea, que la mayoría de la gente está experimentando de una u otra forma ansiedad y en algunos ansiedad más depresión, que son temas que van muy de la mano. A veces uno empieza el otro, o sea, a veces una persona muy ansiosa se puede deprimir o una persona deprimida puede tener también tendencias de ansiedad. Entonces, sí, o sea, yo diría que ahorita todos de una u otra manera estamos pasando por una situación de salud mental muy difícil. Tú estabas hablando de las cosas importantes para tener en nuestra alacena y habíamos Sí. dicho que el agua, pero yo quiero que me digas una cosa. Muchas personas creen, es que yo me tomo 4 vasos de agua al día y estoy bien. ¿Cuál es una cosa en general? Porque yo siento que yo, si no me tomo por lo menos esta botella 2 veces al día, no estoy bien. Ujú, ¿Será que estoy ujú. exagerado? ¿Qué crees tú en general que es una buena, un mínimo para que nos organicemos en el cuerpo y sigamos entonces con otras cosas que hay que mantener, por ejemplo, que tú dices de las grasas, de las proteínas, todo, para que me Sí. amplíes eso un poquito? En general, esa medida, el famoso 8 vasos de agua, tiene mucho sentido. Ya uno puede hacer fórmulas más específicas basadas en tu peso, pero para no complicar a la gente, o sea, el 8 vasos de agua es como un estándar para alguien que no tiene sobrepeso. Pero si tienes sobrepeso, esa necesidad aumenta porque Wow. como te digo, es como basado en cuánto, sí, en cuánto pesas, ¿no? Y lo otro que la gente que les deberíamos decir es, si no estás acostumbrado a tomar mucha agua y empiezas a tomar mucha agua, vas a ir al baño 20 veces al día. Y es normal, es mientras el cuerpo, o sea, dale tiempo que después el cuerpo se va a adaptar y ya no vas a necesitar estar yendo al baño, pues, cada 15 minutos. Y lo que estabas comentando, por ejemplo, de las tres de cosas las, que estabas las hablando, proteínas. Sí, exacto, ¿qué puedes? de esos 3 macronutrientes, yo les estaba diciendo que la proteína y la grasa, o sea, el agua y la fibra yo la pongo como estándar, que siempre la debes tener, o sea, siempre debes tener un muy buen consumo. Pero la parte de las grasas saludables, que son los que llamamos los aceites grasos esenciales, o sea, los famosos omegas, ¿verdad? Y estos famosos omegas, desafortunadamente el cuerpo no los puede producir, o sea, tú los tienes que consumir de la comida, o sea, por eso son esenciales, porque tú los tienes vienen de tu dieta. Entonces, el pescado, ¿cómo se llama? Las nueces. Las nueces, ciertas, óyeme, incluso hasta la carne de vaca, de buena, que venga
de vacas que han comido Pastico. pasto, ¿verdad? Que hayan comido pasto, que se hayan, incluso esa carne tiene cierto contenido de omegas, ¿no? O sea, para Oh. hablar de que no es solamente de origen vegetal. Ahora no es para que se vayan a ir a comer pues todos los steaks y decir que es que tienen omegas, pero es asegurarse que uno tiene y te digo, Marce, basado en mi experiencia clínica, la mayoría de las personas necesitamos suplementación para este tema de aceites esenciales como los omega 3 en particular. Esos son los más difíciles de encontrar en la dieta porque no todos estamos comiendo eh, en cantidades óptimas, ¿no? Esta parte. Entonces, generalmente si hablamos de salud mental, Marce, generalmente clínicamente hablando, yo te puedo decir que en mi experiencia, en lo que yo veo en mi práctica y lo que los expertos, otros expertos en el tema también han visto en sus prácticas y nos han enseñado, es que sí se necesita la suplementación de para este tema de salud mental. Es bastante importante el tenerlo. Entonces ya lo tienen ahí, ya saben que hay que tomar agua como mínimo, los 8 vasitos de agua. Ya sabemos que la fibra, si no la consumes a través de vegetales y de granos y esto, pues te puedes, me imagino que la linaza que se conoce tanto se puede tomar o, bueno, Sí. pero el caso es que tenés que consumirla. Las grasas que vengan entonces de los omega 3 y las nueces y, y los aguacates, me imagino, y cosas así. Sí. Y cuando hablamos de la proteína, ¿qué hablamos en esto? Porque yo, por ejemplo, no consumo nada de cerdo, pero no Ujú. sé, ¿tú qué dices? Pues hay proteína animal y hay proteína vegetal. Entonces, me da risa porque la proteína es un tema que divide a la gente. Ah, O sí. sea, de hecho, es un tema con el que la gente incluso se identifica y dice, yo soy vegetariano, yo soy vegano, yo soy esto, yo sé, y eso lo hacen es hablando, pensando en el tema de la proteína. O sea, las proteínas son las carnes, ¿ok? Entonces, ¿cómo se dice? Cerdo, pollo, de Res. vaca también y de cualquier otro animal silvestre, ¿no? Y también tenemos ¿cómo se dice? Las carnes que vienen del mar, entonces toda la parte de, ¿cómo se dice? Seafood, o sea, sí, la comida de Comida mar, de la mar. comida de mar. Entonces el pescado y todos los mariscos también son proteína, carne, huevos y pescado y pollo. O sea, también hay nueces, también hay frijoles que te dan un porcentaje y todo esto, ¿no? Muy bien, muy bien. Cuando estamos hablando entonces de una persona que sufre una ansiedad, o por ejemplo tú, yo sé que por ejemplo tú siempre tomas algo por las noches, que siempre me has dicho, Marcela, es que, y que me regalaste cuando viniste acá y me dijiste, no, es que te dejo un sobrecito porque esto es excelente. ¿Por qué lo haces? ¿Porque Sí. necesitas suplementar o porque te ayuda con tu parte de ansiedad o qué? Es el magnesio, es un mineral, o sea, hay muchos elementos que ayudan para salud mental y esto se mira ya de forma específica cuando tú estás trabajando con una persona ya de forma individual, ¿no? O sea, personalizándolo. Pero el magnesio es un mineral que es supremamente importante para la salud mental, es supremamente importante para dormir bien, y la forma de mirar el magnesio es que es un relajante, o sea, el magnesio Ah, relaja también, entonces incluso en el cerebro también tiene la característica de que es que no quiero sonar muy técnica, pero es un cofactor de muchos procesos que ocurren en el cerebro. Y cofactor me refiero a que necesitas la molécula del magnesio para que, por ejemplo, se active la serotonina, que es el neurotransmisor más famoso, ¿no? Más famoso en tema de, sí, digamos en la persona común, la mayoría ha escuchado que, la serotonina, la que te hace feliz, la que sí, la ujú. que le hace falta a la gente. Muchas veces, y volviendo además de las cosas que a veces se esconden y pareciera que fuera ansiedad, pero no lo es, si no estás durmiendo bien, tú vas a tener, o sea, tú te vas a sentir como si estuvieras ansioso al otro día. Entonces, de Ah, pronto, o sea, así que fue primero la gallina o el huevo, o sea, de pronto simplemente
simplemente con la intervención de que empieces o con la intención de que empieces a dormir mejor, a hacer todo lo posible para que todos los días duermas bien, eso solo te puede quitar esa sensación de ansiedad que estás teniendo en el día. Entonces, son temas bien, bien relacionados. Y entonces, sí, por lo general el magnesio es una de las intervenciones más comunes también que los especialistas en este tema recomendamos para temas de salud mental. Definitivamente los invito a que conozcan más sobre magnesio. Me ¿Sí? parece súper importante porque en mi vida yo había sabido que el magnesio, que el zinc, que muchas de estas cosas que ¿Sí? yo no tomaba nada de suplementos, yo decía, no, ¿para qué? Y a la hora de la verdad, lo que pasa es que las comidas se están procesando tanto y que el suelo no está conteniendo tanto de este nutriente que tenía Exacto. hace tantos cientos de años que de alguna manera no estamos recibiendo lo que necesitamos, más las personas que están o en Así el es. norte o en el sur, no estamos saliendo al sol. Entonces, ¿qué pasa? Todo Así esto es. se une a todo este proceso tan difícil de que uno está en la casa. Además, no salga porque no se puede juntar con nadie. Sí, Entonces, todo eso está sí, volviendo a que uno empiece a analizar y empiece a mirar y empiece a sentir qué es lo mejor para mí y cómo me puedo ayudar sin esperar a que todo el mundo venga y me diga qué tengo que hacer o que alguien específicamente me tenga que ordenar qué es lo que tengo que hacer. Empieza a tomar el control de tu propia vida y a mirar dentro de ti qué es lo que te hace falta. Y ahora las personas han estado mucho definiendo y cambiando su vida en cuanto a lo que estás diciendo de la ansiedad. Y estaba mirando 60 minutos y estaban hablando de que las personas en este momento están decidiendo dejar sus trabajos, así les paguen lo que les paguen, y retirarse más rápido. ¿Por sí, qué? Porque es que vivir es rico, porque hay que sí. darnos tiempo, porque no tiene sentido vivir para trabajar, Ujú. sino al contrario. Entonces decidieron no seguir con el ritmo de vida que tenían y más bien escoger un trabajo que era dos freelancings y así entonces compensan, pero la mamá está en la casa o el esposo está en la casa con los niños o todo el mundo llega a la casa a tiempo, entonces se pueden cocinar esa comida de la que estábamos hablando, no Correcto. tienen que ordenarla. Y estábamos hablando antes y comentando, que lo hacemos muchas veces, que tú me decías, Marce, yo tengo mi práctica y me encanta y veo clientes y personas que quieren hacerlo, pero mira que tú trabajas solamente medio tiempo. ¿Cómo es la realidad? ¿Por qué decidiste tú solamente trabajar medio tiempo a pesar de todo lo que has estudiado y cómo se relaciona con tu caso de salud mental? Justamente por lo que tú acabaste de describir. O sea, yo podría estar ganando mucho más dinero si estuviera trabajando más horas y haciendo más proyectos y más cosas, pero yo ya me volví supremamente selectiva con las cosas en que me comprometo a nivel laboral, porque yo prefiero priorizar mi salud. Entonces yo sé que el típico, aquí se dice 9 a 5, ¿no? Pero el típico trabajo de oficina, de todo el día sentado en el computador y ahí, no es una cosa saludable. Y cuando las dos personas lo están haciendo, tanto mamá como papá, entonces, ¿quién hace las comidas caseras? Y de pronto sí las estás haciendo, porque yo, o sea, en algún momento lo estuve haciendo donde estaba con trabajo tiempo completo, más mi práctica privada, más mi esposo, y yo era la que cocinaba, pero yo me estaba matando, ¿Y o sea, me estaba madre? matando, entonces, sí, madre, exacto, entonces me estaba matando y dices, ¿tiene sentido esto? No, o sea, no tiene sentido. Entonces ya ese es un tema de valores, ¿no? Ya es un tema de cada quien reevaluar su vida, mirar a qué le estoy dedicando mi energía, ¿no? Realmente vale la pena estar, pero esa es una discusión filosófica que ya se nos sale de Yo esto, creo, pero sí, pero yo creo que lo que tú estás diciendo de que sea una discusión filosófica vuelve al inicio, de que de pronto miremos ese sentimiento no, esa situación o esa condición de ansiedad como un llamado total, para que total, evalúes qué es lo importante en tu vida, qué es a lo que le vas a poner atención desde hoy. Y si tú eres la prioridad o la prioridad es algo que otra persona quiere de ti.
No estoy diciendo pues que uno deje todo el trabajo botado, ni que No. viva todo el día tirado en un sillón, Y que a no. veces toca amarse y que a veces por un tema de sobrevivencia, por un tema X, Y, Z, sabes que lo tienes que hacer. Y yo, o sea, quiero agregar algo ahí con el deseo de ser totalmente transparente y así la gente quizás se puede identificar con cosas que uno cuenta, es que a mí me ha tocado, a mí me ha tomado años aprender esta lección. O sea, esto no fue que yo descubrí que tenía ansiedad, me metí a nutrición, hice eso y que ya todos mis males se fueron. O sea, no, a mí me ha tomado años y varias crisis de salud para llegar a donde estoy ahora, para llegar a tomar esa decisión de decir, me vale, o sea, así gane menos dinero, pero esta es la forma en que yo quiero vivir, esas son las horas que quiero trabajar y quiero tener el final del día, el final de la tarde para recoger a mi hijo del colegio, para pasar un poquito de tiempo con él, para ponerme a hacer la comida de ese día fresca y ya, o sea, ¿sí me entiendes? Eso me tomó tiempo y varias crisis de salud. Entonces, Sí, eso para muy darle bien. a la gente también como esperanza de que no tengan, de que sean como autocompasivos y que está bien si no aprendieron la lección ahora, o sea, después algo aprendiste y después te vas a caer, pero vas a aprender después. O sea, todo le va llegando a uno. Si mantienes esa actitud como de querer y de ir buscando significado de lo que te pasa, poco a poco lo vas a lograr, poco a poco vas a llegar a ese momento. María, mil gracias por esta conversación. Se nos hizo larga, pero yo sé que las personas les va a encantar esto porque definitivamente tenemos que empezar a mirarnos hacia adentro, hacia lo Sí. y hacia no solo la parte de comidas, de nutrición, sino de nuestros valores, porque requirió de tu parte hacer un ajuste y una pregunta interna de valores para poder decir, como dices tú, me vale. Es que primero Sí, soy yo y voy a dedicarle el espacio a quien quiero ser. sí, Mil así gracias por es. haber aceptado esta invitación. Cuéntanos dónde te pueden encontrar. Me pueden encontrar en mariaroldan.ca, ese es mi website, y ahí tienen los links a mi Instagram y a mi Facebook también. Sí, sí, Bueno, así es. así Gracias a ti, terminamos. Marce, gracias por la invitación. Con mucho gusto, ya sabes que no es la última vez que vas a venir acá, sino que vamos a tratar de tenerte cada año porque me encantan los temas que tratas y cómo los tratas. Si no te has suscrito, entonces te invito a que lo hagas en este momento y también sabes que puedes recomendar el episodio y que puedes también encontrarlo en YouTube porque estoy también compartiendo los episodios en YouTube y te puedes suscribir al canal que allí encuentras también toda la información que voy sacando al aire. Nos vemos entonces la próxima semana.